Carlos Damín, que para nosotros, además de ser un vecino bragadense, más allá de que hace mucho tiempo está radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debido a su trabajo, pero para nosotros es muy autorizada su palabra. Lo consultábamos esta tarde porque había quedado resonando por allí que en la declaración el concejal Germán Díaz manifiesta que él consume drogas, que es un consumidor social. Entonces le preguntamos al doctor Damín, esto de ser consumidor social, ¿en qué contexto, cómo aplica, cómo define, cómo vemos esta situación? Y esto nos decía. Cuando uno se refiere al consumo social, normalmente se refiere a sustancias como el alcohol, a sustancias legales, y uno habla de lo que es el consumo social, como por ejemplo un poco de vino en la comida, una cerveza con amigos o un trago un día a la tarde. Eso es un consumo social. Hablar de consumo social cuando hablamos de sustancias ilegales es un poco, podríamos decir, imprudente. Primero porque al hablar de consumo social se banaliza el consumo. Cuando uno habla de consumo social tiende a pensar que es algo que está socialmente aceptado. Y la verdad que cuando hablamos de sustancias ilegales, cocaína, tusi, metanfetaminas, marihuana, no podemos hablar de consumo social porque no es algo que pueda consumirse. Y mucho menos pensando si estamos banalizando el consumo, estamos soslayando lo que son todos los efectos sobre la salud. Por lo tanto, no se debería hablar de consumo social al hablar de sustancias ilegales. Bueno, eso piensa el doctor Carlos Damín, que para mí es palabra autorizada. Por supuesto que podemos nosotros opinar. Yo quería traer ante ustedes algo que seguramente sobrevoló algunas situaciones, ¿no? Porque cuando miramos a un otro desde el lugar, obviamente, del consumo, lo miramos también desde un padecimiento, desde estar atravesado por un flagelo como es la droga. Hay muchos ejemplos públicos, pero digo, cuando lo pensamos en la función pública, también decimos, hay resortes para que no alguien, sino todos y todas tengan un narcotest. Bragado podría tener un narcotest. A mí hay algunas fuentes, que obviamente los periodistas no revelamos las fuentes, muy pocas veces lo hacemos, entre colegas menos. Hay algunas fuentes que me han dicho que esto sobrevoló las reuniones del Consejo Deliberante, que habría algunos concejales o concejalas que habrían dicho, bueno, hagamos un análisis a todos. Otro habría dicho, bueno, establezcamos una norma, no solamente para el Consejo, para la ciudad de Bragado. Y otros podrían haber dicho, bueno, no estamos de acuerdo. Yo creo que en forma pública nadie puede decir que no está de acuerdo. ¿Qué opinan ustedes? Algo así como ficha limpia. Algo así como ficha limpia. Porque es lo que se habla y quizá no caería nada mal. Ya hay un municipio, no recuerdo en este momento, que han estado trabajando en eso. ¿Sabes qué estaba pensando? Porque para que quede aquí en la cabecita de cada uno de los que estamos mirando, cuando se habla del concejal, se habla de la droga y se habla de la posible tenencia para vender y todo lo demás, que seguramente el abogado lo va a aclarar contigo después. Uh-huh. Pero hay otra cosa también que me pone mal, que es que haya denunciado el concejal un ofrecimiento de coima para que no se presente al Consejo Deliberante. Es decir, Guatemala y Guatepeor. Se sale de Guatemala y se mete en Guatepeor. Me jode bastante eso, porque pareciera que en Bragado esa situación no se debe dar nunca. Y si el concejal ha dicho esto, debe tener las pruebas necesarias para comprobarlo. Un ofrecimiento de plata para que no se presente al consejo, para que no se trate el tema de las cuentas con el gobierno local, también es grave. O sea, hay dos cosas que son graves aquí. El tema de la droga, que seguramente, hasta que la justicia no demuestre lo contrario, él sigue siendo inocente, pero van a tener que aclararlo. Y este tema, que acá no se necesita presunción de inocencia, acá si hubo alguien que le dio un dinero arriba de la mesa, tal cual. O le ofreció. Y bueno, él dice que lo rechazó.
Y bueno, tendrá que explicar tanto él como la persona que sabemos que conoce, que le ofreció esta coima, y el nombre de quién fue el que le ofreció esa coima para que no se presente. Son dos cosas graves, Corina. Sin duda, perdón, sí. Corina, efectivamente coincido con Raúl en este aspecto, porque estamos hablando de dos cuestiones realmente serias y que obviamente no habían tenido hasta ahora, como bien dijiste vos en la apertura del programa, incidencia en la vida política bragadense. No. Primero a un concejal o un funcionario detenido, más allá de que hoy escuché a la concejal Monzón decir en una entrevista que no sería el único, lo cual también me parece que es una cuestión muy delicada, porque decirlo así tan livianamente a un tema tan serio, tan preocupante y tan delicado como acaba de decir el doctor Damín, digamos, me parece que también requeriría hasta, no sé si la presentación de una denuncia, pero no una cuestión de dejarla así tirada sobre la mesa con tanta ligereza. Y por el otro lado, un intento de soborno que, bueno, alguien me decía ahí, pero bueno, se lo guardó hasta hoy, se lo guardó hasta ahora que fue detenido para poder presentarlo y con esto empatar la situación, por así decirlo, ¿no? La Libertad Avanza, si lo miran desde el punto político, se ve salpicada por esta detención, pero también vamos a dejar que se salpique otro espacio político, porque aparentemente la persona que intentó el soborno venía desde el otro lugar. Digo, no sé, digamos, creo que para denunciar un soborno hay que tener una prueba, porque no alcanza con decir, a mí vino Raúl Firma Paz y me dijo, te voy a dar tal cosa y no tengo ninguna prueba más que mi palabra. No sé si eso alcanza para hacer una denuncia, para que Germán Díaz en ese momento lo haya denunciado públicamente. Tal vez por lo menos decirlo, o tal vez si lo decía se incriminaba a sí mismo y tenía que presentar las pruebas para hacerlo y no dejarlo en el aire tirado, como a veces se tiran tantas cosas en la política y quedan dando vueltas sin tener repercusiones reales más que las mediáticas. Hoy por hoy la situación parece empantanada en esto, como decía Raúl. Por un lado, un partido político que tiene un concejal funcionario que está detenido, acusado de esta situación que ya dijimos. Y por el otro lado, una denuncia que hace esta persona diciendo, bueno, a mí vinieron a verme desde el otro espacio político para decirme no vaya ese día a la sesión, así desempata el presidente y no hay problema en la rendición de cuentas. María, es un tema político. ¿Cómo ves esto del consumo social y lo que nos aportaba el doctor? Y este lugar de pantano en el que pareciera, mientras nosotros estamos aquí hablando, los concejales del partido de Bragado están sesionando en el Consejo Deliberante. Ya está sentada la concejal que parece que no querían la mayoría que esté sentada, que es Sabrina Gulino, que pertenece a la Libertad Avanza, porque Germán Díaz ha presentado una licencia relativamente corta, creo que de 2 meses. Se sentó Sabrina Gulino, que no venía aceptando cubrir el cargo de Germán Díaz o de alguien cuando había pedido o había estado en uso de licencia, y venía siempre cubriendo el concejal Moragas, que es quien la sigue a ella en la lista. Bueno, ella aceptó, sorprendió a todos, después parecía que el oficialismo no le daba la licencia, no daba los votos para que se acepte la licencia de Germán Díaz, después finalmente sí. Le cuento que si algunos concejales han aventurado decir por allí que si Germán Díaz queda finalmente separado del cuerpo, que deberán pasar cosas para eso, para cubrir el lugar de Germán Díaz. Vea que en la política, le digo, algunos hablan de unas cosas y otros hablan de otras, ¿no? Algunos están pensando en otros casilleros. Van a pedir que se cumpla la ley de paridad. Claro. Es decir, que sale un varón, entra un varón. El mismo Consejo Deliberante que hace un tiempo atrás no cumplió la ley de paridad. Pero bueno, puede haber recapacitado tal vez, o tal vez es para que no se siente Gulino, o tal vez es porque, no sé, porque eso lo deciden los señores concejales que están sesionando. María, te interrumpí porque mostrábamos el Consejo Deliberante en este momento, pero ¿qué pensás? ¿Es un juego de la política finalmente? Creo que, bueno, el consumo social no es delito, más allá de la mirada que uno pueda tener cuestionadora, ¿no? En mi caso cuestiono esto porque también tapa mucho la problemática que tenemos de drogas, sí. No solamente en Bragado, en todos lados. De hecho, este caso también se desenfoca del gran problema que es la venta de droga, porque bueno, nadie habla de lo que pasó
Y esto no lo hace menos grave que lo haya hecho de un partido o de otro. Es grave desde cualquier lado. Sí, claro. Pero bueno, se desenfoca un poco el tema. Y después, bueno, con respecto a lo del consumo social que el concejal dice tener, yo me pregunto como periodista, son preguntas que me hago, ¿cuántas veces fue a sesionar con este consumo? Pudo haber sido que no fue nunca, o pudo haber ido, quizás, no sé los temas que se han tratado, ¿no? Pero cómo se trata un tema, un proyecto sobre adicción de prevención de drogas, vamos a suponer. Entonces, son preguntas que me hago nada más, ¿eh? Y después con respecto a no sé qué era lo otro de... No, te preguntaba si pensás que Bragado está preparado para que... porque tal vez son momentos que suceden, ¿no? Como esto nunca había sucedido, hay otras cosas que nunca sucedieron. Entonces, si se comienza a hablar de esto, del flagelo que es la droga y que llega a todos los lugares, y lo hemos visto en deportistas de grandísima trascendencia, ejemplos nosotros tenemos un montón para dar. Digo, si se establece esta cuestión y si se piensa que en realidad todos y todas podrían hacerse un análisis o un test cuando están en la función pública, ¿qué pasaría? ¿No? Digo, ¿Qué pasaría? ¿Sabes Sí. qué estaba pensando, Cori, si me permitís? Vos tenés la suerte en un rato de estar hablando con el doctor Acuña. Que yo siempre digo que es el burlando de Bragado porque tiene temas dificilísimos y se mete en todo y siempre sale adelante. Le quería, si se puede y lo consultes cuando puedas, si es que puede accionar contra los medios para reacomodar un poco lo que es realmente el hecho de la detención del concejal, porque los medios nacionales nos daban nosotros un pantallazo y un panorama que ni siquiera teníamos idea de que era así. Uno de los medios nacionales hablaba de que era distribuidor en mayorista o en cadena, sí, que dejaba droga en todas las localidades. Otro medio lo ponía como que estaba vendiendo hace ya mucho tiempo. Es decir, tenían más información que nosotros, mala o buena información. Lo que me gustaría saber si el doctor Acuña, que es un buen abogado, eso es sin duda, si va a accionar en el futuro contra los medios que están tocando este tema, que dicho sea de paso, ya nos están consultando con esto que habló el concejal de ofrecimiento de coima. Sí, por lo seguro. tanto, mañana vamos a tener otra vez un arrastre en los medios sobre este tema. Yo les quiero agradecer muchísimo que se hayan prestado a charlar en un medio que no sea su medio, sobre temas que por ahí lo trataron en forma escrita o de diferente manera. El agradecimiento verdaderamente a los tres. Gracias. Un placer. Gracias. ¿Sí? Gracias, Corina. Nosotros lo vamos a tener ahora, por supuesto, al doctor Pancho Acuña. Una tanda y lo presentamos.